En Ucrania, Argentina reitera su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Les leo el comunicado de la Cancillería, que ya está subido al sitio oficial del Gobierno argentino. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Argentina reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos. Reafirma su compromiso y confianza en que pueden activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional con la activa participación de las Naciones Unidas. La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la paz. Es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones. Ya cuentan con este comunicado en el sitio oficial del Gobierno argentino y de la Cancillería, y estoy abierta ahora a las preguntas que tengan que hacerme. Muchas gracias. Jonathan Eguier, buenos días. Buenos días, Gabriela. La primera pregunta es cómo afecta la guerra al final de la negociación con el FMI y qué consecuencias podría traer en lo inmediato el conflicto de Rusia para nuestro país, para Argentina. Pretendemos no mezclar los temas. La verdad es que Argentina sostiene su posición histórica de bregar por la paz, como toda Latinoamérica. Latinoamérica es tierra de paz y brega por el cese de los conflictos y por el no a la guerra y por la paz. Este es un tema en el cual estamos siendo muy contundentes. La negociación con el Fondo Monetario Internacional se lleva adelante por los carriles que se siguen llevando adelante. Las conversaciones las está llevando adelante el ministro de Economía con el staff del fondo y esperamos que terminen prontamente en el mismo sentido en que se vienen llevando adelante, que somos optimistas en que llegaremos pronto a finalizar el acuerdo. Muchas gracias, Jonathan. Fabián Goldman, de La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. Quería consultarle sobre las declaraciones tanto del expresidente Macri como de Patricia Bullrich. El expresidente dijo que Argentina era sacachispas en el concierto mundial si tomábamos a la FIFA como el principal referente. Y por otro lado, Patricia Bullrich dijo que Argentina no puede impedir, algo que ha respondido usted, ningún tipo de avasallamiento de la soberanía o la cuestión ucraniana. La posición del Gobierno argentino es la que acabo de leer y no me parece que corresponde entrar en debate con dirigentes de la oposición, que cada uno puede tener su postura. Gracias, Fabián. Juan Pablo Peralta, Concierto. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Gabriela? Quería saber básicamente, en base a los acuerdos que se firmaron cuando fue el presidente argentino a Rusia, Alberto Fernández, ¿esos ahora quedan en stand-by? ¿Esa situación cómo se va a seguir? Porque, bueno, escuchamos recién el comunicado que usted dio. Con Rusia se están llevando adelante una cantidad de acuerdos que no se firmaron. En ese viaje no se firmó ningún tipo de acuerdo, se alcanzaron diferentes acuerdos que se siguen alcanzando con temas que tienen que ver con inversiones de empresas rusas, con lo que Rusia ayudó a la Argentina durante toda la pandemia a través de los acuerdos para que pudiéramos tener la vacuna cuando todavía en la Argentina no llegaban otras vacunas, y todos esos acuerdos siguen vigentes en una situación muy particular que no afecta solamente a la relación de Argentina y Rusia, sino que afecta al mundo en su conjunto y que por lo tanto es una situación que nos preocupa y nos compromete en su resolución. Gracias. Nicolás Gallardo, de AM950. Nicolás, buen día. Portavoz. Buenos días. Con respecto a la situación de Ucrania y Rusia, las consultas en muy breve es si Argentina, ante una escalada de la situación, que obviamente no se excede, ¿qué posición tomará Argentina ante un escenario prácticamente de confirmación de una tercera guerra mundial? ¿Qué posición? Me refiero neutral,
o a favor de alguna de las partes, digo porque esto evidentemente va a llegar a ese punto, y en ese sentido si está de acuerdo con las sanciones contundentes que buscan algunos líderes mundiales, si la Argentina acompaña y si por ende, si coincide ante esta análisis que hacen algunos países de que se están violando los derechos internacionales en Ucrania a partir de lo que está disponiendo el gobierno ruso. Gracias. Nicolás, la postura del gobierno argentino es la que acabo de leerles y la que está en este momento en el sitio de la Cancillería y del gobierno argentino. La puedo volver a leer si hay algún punto que no quedó claro. Y con respecto al inicio de una tercera guerra mundial, esperemos que no estemos en esa fase y no digamos tal vez, preferimos usar un lenguaje más cauto para referirnos a las situaciones y verlas paso a paso y tratar que se solucionen antes de llegar a mayores inconvenientes, a mayores situaciones que nos pongan a todos en riesgo como humanidad. Muchas gracias, Nicolás. Luciana Gesto, de Mendoza. Mendoza Online, perdón. Buenos días. Hola, portavoz. Luciana. Sí, en torno al comunicado que acaba de hacer respecto a la posición de Argentina frente al conflicto de Rusia y Ucrania, me gustaría saber si Argentina apoyaría una intervención de la OTAN y de Estados Unidos para detener el avance de Rusia si es que llegara a suceder. En una situación tan delicada preferimos no responder hipótesis. Muchas gracias. Candelaria de la Sota, Diario Popular. Hola, Candelaria, buen día. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Mi pregunta tiene que ver con cómo avanzan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Conversábamos en estos días que el sendero fiscal y el tema tarifas son dos de los puntos más álgidos. ¿En qué situación está y qué margen tiene el gobierno de negociar puntualmente el tema tarifas? Estamos llegando a los últimos acuerdos con respecto a la letra más chica, como se dice siempre, de este tipo de acuerdos. Se está llevando adelante con las indicaciones del presidente Alberto Fernández, el ministro Guzmán, las últimas negociaciones y tenemos algún tipo de diferencias en algunos puntos que tienen que ver no con lo que ya se acordó con respecto a las metas fiscales, sino al sendero para alcanzar esas metas. Pero esperamos que esto se solucione próximamente y como en todas las negociaciones no hay que anticipar ni contar qué es lo que se está negociando. No porque vaya a haber ningún tipo de secreto, sino porque es una negociación, con lo cual las diferentes partes tienen que tener la libertad de poder tener en esa negociación en los términos que quieran y una vez que esté el acuerdo, que esperamos que sea en los próximos días, va a ser enviado completo al Congreso, no hay ningún tipo de secreto, letra grande, letra chica, el acuerdo va a ser enviado al Congreso y debatido allí en toda su extensión, un acuerdo que como ustedes saben y lo vamos a reiterar cada vez que hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo reiteró ayer el presidente, nos está poniendo en la situación de tener que tener una larga negociación y un acuerdo para poder refinanciar la deuda de casi 45.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri o casi Mauricio Macri en forma personal, la mayor deuda histórica de la Argentina, la mayor deuda, el mayor compromiso y en las peores condiciones que nos dio en ese momento el Fondo Monetario Internacional. Hemos alcanzado un entendimiento por el cual la Argentina no se compromete a nada que baje su gasto social, ni su gasto de capital, ni a reformas jubilatorias, ni a reformas laborales, ni a nada que implique ningún tipo de ajuste o ir en contra del crecimiento en general que está teniendo la Argentina en este momento. Los puntos de crecimiento que tenemos de noviembre realmente nos hacen pensar, y el inicio del crecimiento en este año nos hacen pensar que vamos a estar incluso este año por encima de las previsiones propias del gobierno y de otros analistas internacionales y que vamos a llevar adelante ese crecimiento con el mejor acuerdo que podamos alcanzar con el Fondo Monetario Internacional sin comprometer ninguna de esas metas y sobre todo sin comprometer ni el crecimiento de la Argentina ni la posibilidad de que cada vez estén mejor los argentinos y las argentinas en su situación general y en su situación económica en particular. Muchas gracias, Candelaria. Mariano Onega, de C5N. Mariano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Le pregunto si en las últimas horas algún funcionario del gobierno argentino se comunicó con la Federación Rusa o con la de Ucrania por esta situación, o si lo piensan hacer en las próximas horas, más allá del comunicado. Y en este escenario, ¿qué estudia el gobierno respecto a la suba de precios que puede haber, por ejemplo, lo que tiene que ver con el barril de petróleo acá en el país? Gracias.
Las situaciones se han desencadenado en las últimas horas con bastante rapidez, entonces todos esos temas están en estudio en este momento y el canciller está llevando adelante el tema minuto a minuto con todo lo que ha sucedido durante la noche. Lo que sí quiero llevar mucha tranquilidad es que en Ucrania viven 83 residentes argentinos, hay 20 más que están en tránsito en Ucrania. La Embajada Argentina en Ucrania se está haciendo cargo de monitorear la situación de todos ellos. Hay una situación en la cual en el momento no consideramos que haya gravedad ni que haya nada que ponga en riesgo a estas familias. Están todos conectados en red, entre ellos y con la Embajada, y estamos permanentemente encima de ese tema para que tengan tranquilidad tanto sus familiares y sus afectos aquí en la Argentina como quienes están en este momento en Ucrania. ¿Sí? Muchas gracias. Eduardo Menegazzi, Infobae. Hola, Eduardo. Sí. Eduardo, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Como Argentina preside la CELAC, quería consultarte si el gobierno argentino piensa convocar a una reunión de la CELAC para establecer una posición unánime o una posición conjunta del grupo de países de América Latina que integran ese organismo. No tengo una información al respecto, digo, siempre es una posibilidad. El presidente preside la CELAC y además también como presidente de la CELAC ha instado siempre a la resolución pacífica de los conflictos y reiteramos que Latinoamérica es tierra de paz y no vamos a apoyar ninguna guerra empezada por ningún país en ninguna parte del mundo. Muchas gracias. Fernando Ramírez, de TELAM. Hola, buen día, ministra. En el plano nacional, el próximo 1 de marzo, el presidente va a asistir a la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Si me puede anticipar cuál va a ser el trazo grueso del discurso del presidente. Hay un escenario nuevo, el primero fue cuando no había pandemia, el año pasado en plena pandemia, y si el presidente espera ya tener antes del 1 el acuerdo con el Fondo Monetario. Gracias. El discurso del presidente el 1 de marzo se está terminando de trabajar. Como ustedes saben, se los he comentado varias veces, existe un mecanismo por el cual cada ministerio pone a disposición del núcleo central del presidente y quienes escriben los discursos cuáles son las líneas centrales que cada ministerio va a llevar adelante durante este año, cuáles son las que concretaron durante el año pasado. Es sin duda un 1 de marzo particular porque es un 1 de marzo con la pandemia empezando a quedarse un poco más atrás. Nosotros no vamos a decir que está terminada hasta que no estemos seguros de que no habrá nuevas cepas, nuevas olas, nuevas posibilidades de contagio, pero sí, sin duda, lo más fuerte ha quedado atrás, con lo cual es un momento para pensar todo lo que no se pudo hacer porque tuvo que tener la prioridad en la pandemia. En ese sentido, hay mucho, además de, por supuesto, la situación económica y los temas que se están resolviendo en este momento, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de Macri, los problemas con respecto a la contención de la inflación, que van a ser una de las prioridades, son una de las prioridades del Gobierno este año, y también en las diferentes áreas de Gobierno, los diferentes temas que van surgiendo, cuestiones de salud mental, de crisis climática, es una rendición de cuentas ante el Congreso de la Nación y una propuesta de las grandes líneas para el año próximo, y eso es lo que va a suceder el próximo martes. Muchas gracias. Buenos días, portavoz. Marcelo de Leo, de la Red. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días. PAN y ucranianos en Argentina. La última vez que hubo un conflicto... Perdón, no le escuché el principio. Voy a esto. PAN y ucranianos en Argentina. Durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández hubo un conflicto similar entre Rusia y Ucrania en la península de Crimea. Y si bien sé que los acontecimientos están sucediendo desde hace pocos minutos, pocas horas, también la escalada en ese momento, la experiencia indica que hubo un aumento de commodities y reflejó en aumento del pan en Argentina. Directamente eso, quiero saber si hay algún tipo de acción del gobierno o prevén alguna situación así. Y por otro lado, hay una gran comunidad ucraniana en el centro de la provincia de Chaco, en Misiones, y algunos inmigrantes ucranianos que vinieron en los años 90 y que están aquí en Buenos Aires. ¿Hay algún tipo de operativo que prepara el gobierno o Cancillería para estas personas en relación con sus familiares en ese país? Gracias. La Cancillería está a disposición tanto para los familiares de argentinos viviendo en Ucrania como los ucranianos con familiares allí que quieran hacer cualquier tipo de consulta o que sientan cualquier inquietud por la situación. Cualquier conflicto
entre países trae una crisis económica y va a profundizar, sin duda, la situación económica ya provocada por la pandemia en un mundo en que por primera vez tienen todos los países índices de inflación como no se conocían. En la Argentina tal vez estamos más acostumbrados, pero países que no tenían inflación tienen inflación en este momento. El precio del gas, el precio del petróleo, son todos ítems que sin duda van a desatar una nueva situación y un nuevo escenario económico que vamos a tener que analizar, monitorear y hacerle frente y hacernos cargo en los próximos, bueno, desde ya, ¿no? Digamos, desde ayer, pero está cada una de las áreas correspondientes viendo todos estos temas. Muchas gracias. Estela Garnica. Estela, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriela. ¿Hay margen para ser neutral en esta guerra, teniendo en cuenta que Argentina está negociando en la negociación final para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y en ese marco tenemos a Estados Unidos y a Rusia enfrentados. ¿Cómo queda la relación con ellos dos? Y bueno, en el marco de estas negociaciones. Gracias. Gracias, Estela. Entiendo que ya le respondí. La postura argentina es la que acabo de leer en el comunicado, donde digo, la Argentina, les vuelvo a reiterar, reitera su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Esto es lo que tenemos para decir con el resto del comunicado en el día de hoy. Y con respecto a la situación con el Fondo Monetario Internacional, también ya la contesté, las negociaciones continúan y no existe en este momento ninguna urgencia de mezclar un tema con el otro porque no parecieran estar mezclados y esperemos que sigan así. Muchas gracias. Alejandro Gomel, ¿puede ser? ¿De perfil? Sí. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Volviendo a la negociación con el Fondo Monetario en este tramo final de la negociación, el gobierno ratifica que el aumento, por ejemplo, en el gas, como se anunció ayer, o en energía eléctrica, ¿va a ser del 20% o esta negociación puede cambiar ese número de un aumento general del 20%? Y con respecto a esto, el borrador que trascendió en algunos medios en los últimos días, ¿es el borrador real con el que el gobierno está negociando en este momento con el Fondo Monetario? El borrador es un borrador y los borradores cambian todos los días porque por eso son borradores. Entonces, en una negociación se van manejando borradores que van cambiando todos los días, con lo cual el borrador ese era real del día en que se filtró ese borrador, que es hace 15 días atrás. El borrador de hoy seguramente va a ser diferente al borrador de mañana y esperemos el definitivo para tener todos los números y todas las definiciones, incluyendo la cuestión de tarifas e incluyendo todos aquellos temas que hay que definir. Estamos en una negociación y cualquier cosa, pasó lo mismo cuando era previo al entendimiento, digamos, mi obligación es solo contarles la información una vez que es oficial y que efectivamente se llegue al acuerdo definitivo. Esperamos que suceda en los próximos días, con lo cual hay que esperar apenas unos días más o tal vez unas horas más, digamos. Es inminente, no les podría decir exactamente cuándo, ¿sí? Muchas gracias. Gustavo Abuarab, FM Andina. Gustavo, Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Gabriela? Tema incendio de Corrientes. Dos preguntas puntuales. Una, Corrientes no tiene bomberos para ese manejo. Y hay otras provincias que necesitan eso. La pregunta es, el presidente va mañana para allá, ojalá llueva, creo que esta lluvia que está ahora va para allá. Por un lado, ¿cómo se va a trabajar para subsanar ese error de que en algunas provincias no esté ese cuerpo para tomar una medida? Y segundo, ¿qué paso va a dar el gobierno? En esto tengo un gran cuidado de salirme de la grieta y no ser un periodista que pregunta por el interés de nadie, sino por el interés del bien público. ¿Qué paso puede dar el gobierno para que el plan de manejo del fuego sea una política de Estado ya? El plan de manejo de fuego es una política de Estado ya y por eso también nosotros votamos en el Congreso la ley de fuego que busca penalizar a quienes inicien los incendios intencionales. Por eso el plan de manejo de fuego pasó a ambiente. Por eso el plan de manejo de fuego que no había comprado insumos durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que tenía su presupuesto completamente subejecutado cuando se fue del gobierno tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich, que era quien estaba a cargo en ese momento porque estaba en seguridad. El plan
Plan de Manejo de Fuego, desde que pasó a Ambiente, desde que comenzó a financiarse, desde que se le otorgó presupuesto y se convirtió en una política de Estado, prioridad del Gobierno Nacional. Vemos cómo tenemos recursos para atender al mismo tiempo a varias provincias, que fue lo que estuvo sucediendo en este momento. Efectivamente, en algunas provincias, cuando llega el Gobierno Nacional, hay una estructura que permite balancear entre los recursos que lleva el Gobierno Nacional y los que tienen otras provincias. Corrientes, por historia, por falta de infraestructura, porque no es una provincia en la cual se sucedían este tipo de incendios, no tiene esto. La verdad es que en Corrientes se dio una tormenta, lo que llaman una tormenta perfecta, digamos, porque la sequía, la crisis climática, la cantidad de focos intencionales, la mayoría de ellos intencionales, simultáneos, y la falta de estructura propia de la provincia hicieron que tuviera que llegar la nación, las provincias limítrofes, los países limítrofes, para intentar de alguna manera hacer frente a esto, que es sin duda hoy una tragedia ecológica, como tal vez no vimos en la Argentina en el último tiempo, y que va a llevar muchísimo tiempo de reconstrucción, tanto en cuanto a la fauna, la flora y las reservas naturales de Corrientes, que son centrales para la Argentina y para Latinoamérica en particular, como en el caso productivo. En ese sentido, en cuanto a la producción, el ministro Domínguez y la misma visita del presidente van a intentar ver de qué manera empezar de aquí en adelante a reconstruir ese entramado productivo que ha quedado muy golpeado por esto. Y con respecto a la sequía y a todo el resto que sucedió, me parece que ya es hora que dejemos de hablar de la crisis climática como algo que va a pasar en el futuro, es algo que está sucediendo. Cuando nosotros discutimos la ley de humedales en el Congreso, de la cual soy autora, y conseguimos que tuviera despacho en la Comisión de Ambiente, el Senado de Corrientes entero, el Senado Provincial de Corrientes entero, sacó una declaración en contra de la ley de humedales porque no querían que legisláramos sobre sus humedales. Entonces, es importante que no esperemos a ver en nuestro territorio las consecuencias de la crisis climática, sino que entendamos que es un tema que tiene que tratar solidariamente todo el país, es un tema que involucra a todas las provincias y que hay pasos que tenemos que dar adelante que son urgentes. Por ejemplo, la ley de humedales, por ejemplo, empezar a trabajar seriamente en cómo se mitigan las consecuencias de la crisis climática y cómo el aparato productivo de alguna manera empieza a congeniar con nuevas formas de producción que tengan que ver con preservarnos de este tipo de sequías, con este tipo de consecuencias. Y sí, efectivamente, mañana el presidente va a estar en la zona de Corrientes. Muchas gracias. Jaime Rosenberg, de La Nación. Jaime, buen día. Hola, Gabriela, buen día. ¿Cómo estás? Quería consultarte si el gobierno analizó o tomó en cuenta el proyecto que presentaron en la Cámara de Diputados los diputados de la coalición cívica ARI, inspirados en Elisa Carrió, que, bueno, propone que el acuerdo con el fondo no pase por el Congreso, con lo cual se evitaría un debate que seguramente va a ser muy ríspido y que evidenciaría una grieta incluso dentro del propio oficialismo. Gracias. El Gobierno impulsó y acompañó la sanción de la ley por la cual el acuerdo con el Fondo Monetario tiene que ir al Congreso, repudia que el acuerdo con el Fondo Monetario del Gobierno de Mauricio Macri no haya pasado por el Congreso en ese momento y sostiene que en los próximos días el acuerdo va a estar para su debate en el Congreso para que todos los diputados, diputadas, senadoras y senadores conozcan y sepan qué es lo que estamos legislando, acordando, votando, porque va a comprometer a varias generaciones de argentinos. Hoy, por no haber pasado por el Congreso, por haberlo tomado casi de forma personal, Macri, un crédito de 45.000 millones de pesos, las próximas generaciones están comprometidas en el acuerdo que estamos llevando adelante, por lo menos por los próximos 10 años, para resolver ese problema. Entonces, la verdad es que nos parece que el ámbito para discutirlo y para sancionarlo es el Congreso. Muchas gracias, Jaime. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Ariel, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Usted sabe que en materia internacional los términos que se emplean para definir una situación a otra a veces conllevan una definición apenas semántica y otras veces conllevan toda una definición en sí misma. Argentina ha elegido rechazar pero no condenar la incursión de Rusia en Ucrania. ¿Por qué? Me gustaría que me lo explique, si es solamente una diferencia semántica o hay algo político detrás. Y preguntarle, ya que soy el último, si me permite una doble pregunta, si cree que son exagerados los pedidos de la oposición de renuncia para el ministro Cabandier por su inacción o su tardanza en actuar frente a los incendios en Corrientes. Gracias.
La oposición que desfinanció el Ministerio de Ambiente, que destruyó el plan de manejo de fuego y que le quitó todo el presupuesto, dicho en ese momento por el mismo ministro, por el rabino Berman, en ese momento que no tenía el presupuesto para hacerse cargo de todo esto, la verdad es que debería esperar antes de pedir renuncias y dejar que actuemos y que trabajemos y que gobernemos, levantando este país de la crisis en la cual nos dejaron en todos los ámbitos, incluido en el de ambiente en el 2019. Y con respecto a las discusiones semánticas, no soy yo quien para dar discusiones semánticas, sencillamente estoy informando la postura del gobierno argentino, que es la que les leí y la que está publicada en este momento en la web oficial del gobierno y de la Cancillería. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Cualquier cosa seguimos hablando a la tarde, ¿sí? Muchas gracias.